Recuerdos de la infancia es una escena que nació escuchando a Egberto Gismonti, justamente. Es un tren que pasa por una estación y un hombre urbano con cierto nivel de estrés se duerme en el tren y recuerda toda su infancia. Egberto Gismonti fue el disparador de esa escena. Y siempre cuando hago recuerdo de la infancia, obviamente, por asociación, recuerdo a Juárez Celman. Juárez Celman es mi recuerdo de la infancia. Yo caminé estas vías, la Ruta 9, el camino al cementerio, los montes que había antes y ahora ya no están, la represa de Galdeano, la escuela, todos esos sitios los transité con mi inocencia. Y yo era feliz. Y fui feliz aquí. Y vuelvo a ser feliz aquí. Vivíamos bastante cerca, yo vivía en el ferrocarril, él vivía al frente sobre la ruta, y bueno, y ahí compartíamos horas de amistad, con juegos, con fútbol, con tantas cosas hermosas que tuvimos en esos momentos. Nosotros vivíamos ahí atrás de la herrería de don Pedro Vicentín, que estaba la cancha de ferro, que ahora es el predio de la fiesta criolla. Ahí hay una casita que es antigua, ¿no es cierto? Ahí vivíamos nosotros. Y bueno, yo nací y me crié acá. Fue la infancia más feliz. No sé, recordando eso, mirá, jugábamos a las escondidas, a las bolitas, a la taba, al fútbol. E íbamos a la represa de Galdeano a pescar. Nos bañábamos en la represa con el barro hasta las rodillas. Y un detalle, por ejemplo, pescábamos buscando lombrices, sin anzuelo. Entonces, hilo de coser, tirábamos y la lombriz con 4 puntas, la mojarrita succiona la lombriz, se atraganta, tirás y la lombriz y la mojarra salía. Salían de a 3 a veces, sin anzuelo. Yo cuando le cuento esto a los pescadores, no lo pueden creer. Y el gusto nuestro era, por ejemplo, cuando estaban ordeñando, ir y poner el vaso del jarro abajo de la pista de la vaca, ¿no es cierto?, para tomar leche al pie de la vaca. No se nos caía la gomera ni el cuello. Y bueno, todas esas travesuras hacíamos. Íbamos al monte a buscar el famoso puma. Íbamos con unas lanzas de caña y unos cuchillos al frente, teniendo la ilusión de encontrar un puma. Éramos chicos. Después andábamos en bici, íbamos hasta la colonia, por el cementerio. A veces íbamos de noche y pasábamos por el cementerio. Es profeso, queríamos tener miedo al frente del cementerio. Nos parábamos ahí con luna llena. Después hacíamos barriletes de noche y en la cola le poníamos un frasco con una vela, lo dejábamos atado y después nos íbamos y decíamos, mirá esa luz, ¿qué es? Y la gente miraba y decía, ¿qué será esa luz? Y era jugábamos a eso. Había juanitas, toneladas de insectos en las luces y no pasaba nadie en la ruta. A la familia de Ricardo, para mí es destacable a lo que él triunfó, a lo que es, y después el hermano, se reflejaba mucho en su hermano, hasta para jugar al fútbol. Entonces la crianza que tuvo con unos padres ejemplares, con unos padres que lo cuidaban, unos padres que le dieron todo lo que él es, para mí destaco eso, parte familiar más que nada de Ricardo. Teniendo yo un consultorio
en una localidad cercana acá en Guiñazú. Tuve la oportunidad de atender a Lucios, el papá de Ricardo, y a Anita, su mamá, y de verlos con cierta frecuencia por una relación puramente profesional, ¿no? Y es a partir de allí que nació como una amistad, si se quiere, esta relación que yo digo, y teniendo oportunidad de visitarlos en su casa, que fue lo que a mí más me gustaba. Esas familias así de campo, si se quiere, como decíamos nosotros, sencillas, humildes, que te abrían la puerta de la casa. Teníamos oportunidad de charlar de los temas más variados. Anita salía y me acompañaba y me mostraba los distintos espacios, así que realmente fue una relación muy linda con ellos. Me hablaban de su hijo que tenía pasión por la cultura, por el arte, su hijo que ya estaba iniciado en su carrera, ¿no? Y ahí aparece Ricardo en escena, y después también tuve oportunidad de interactuar con él. De la familia Saluso tengo muchos recuerdos. Cuando estaba la estación de servicio vieja, que se reabrió en un momento el bar, y era el bar de Saluso. El tomarte el colectivo en Córdoba y decirme bajo en lo de Saluso. Quería hablar por teléfono y estaba en lo de Saluso. Bueno, todo, Lucio, Anita, toda la familia era como que eran un emblema, ¿no? Y bueno, Lucio y Anita vivieron muchísimos años acá hasta que fallecieron, y era como que eran también un ícono, ¿no? Porque eran los papás de. Entonces como que también ellos vos lo veías así como famosos, ¿no? Mi papá y mi mamá son los responsables de mi esencia. Yo nací en una cuna donde no había problemas económicos, estaba feliz, estaba contenido. Y mi padre, comerciante, mi abuelo comerciante, mi tío, los ramos generales, la primera estación de servicio de la Ruta 9 de Córdoba a Santiago. Era una familia muy progresista, muy italiana en el sentido de alcanzar metas y de trabajar todo el día. Entonces yo nací con ese espíritu del progreso. El cordobés es muy... O sea, te pone un apodo y no te lo sacas nunca más. Era muy raro que te llamaran por el nombre. Por ejemplo, a Ricardo le decían la Chiva. Juntamos en el potrero a jugar, ¿viste? Era todo así, como te puedo decir. Era Ricardito, era la chivita. La chiva chica era yo. Porque mi hermano, Alberto, le decían la chiva porque él se reía como... Se reía como una chiva y le pusieron chiva. Entonces ahí viene la chiva chica. Yo concurría muchas veces a la casa de él a jugar al trompo, a jugar la bolita, los juegos normales de aquella época, ¿verdad? Y jugaba muy bien al fútbol. Eso sí, pasamos horas disfrutando del fútbol. Tenía una zurdita que la movía. Sí, soy zurdo, jugué siempre de win izquierdo, pero yo cuando era niño era absolutamente insoportable, porque no quería perder y lloraba cuando perdía. Y en la casa paterna, atrás, hice una canchita y hacíamos campeonatos, y hemos roto varios vidrios con la pelota, y estábamos jugando desde las 10 de la mañana hasta que se hiciera de noche, hasta que incluso pusimos luces para jugar de noche. Y nuestra vida era jugar al fútbol, todo el día, y ahí nos conocíamos, ya sabía quién, o sea, armábamos más o menos equilibradamente las fuerzas de los dos equipos. Mi papá me inició en el fútbol y mi hermano. Era tan hincha de instituto mi papá que en un momento había que cambiarle toda la tierra a la cancha, y mi papá propuso que vinieran al campo, cargaran los camiones con tierra buena, con un buen humus, y toda la tierra en aquella época se llevó de Juárez Selman a la cancha de instituto.
yo jugaba al fútbol y jugaba en el Santo Tomás en el famoso Baby Fútbol de Canal 12. Así que y salimos campeones. Y el lunes y martes el cura no me preguntaba nada, me ponía la nota así nomás. Yo estaba justificado que había jugado, así que extraordinario. Un chico que tenía su habilidad para jugar al fútbol y una especialidad para gambetear, para pararse, para todo lo que daba el fútbol. Que los otros días escuchábamos algo que dijo: aprendí mucho del fútbol para ser la estrella que es en el arte. Una vez una maestra que era de Entre Ríos, la señorita Gladys Ferreira. Estábamos ahí, bueno, recién salían los Beatles, qué sé yo, y dice: a ver, Ricardo, háganse, dice, un baile. Ustedes, claro, eran los más chetos, digamos, en ese momento. Nosotros no, era chamamí, samba, digamos. Pero y las pusieron ahí, bueno, el aplauso sellado de todo. Para nosotros era algo, digamos, que no lo habíamos visto nunca. Y bueno, y ellos lo hicieron. Y bueno, de ahí se fue formando todo, ¿no es cierto? Pero ya de chico le tiraba un poco esto del mismo a él. Hacía piruetas, ¿no es cierto? Morisqueta, digamos. En el año 66 creo que vino la luz a Jorge Selman. Y me acuerdo que hubo una fiesta en Jorge Selman y recuerdo perfectamente el acontecimiento. Me llamó la atención. Y había luz en casa y una vez se cortó. Se prendieron los faroles, los sol de noche. Y recuerdo que me fui al fondo de casa y veía a mi mamá en la cocina, a mi papá caminando ahí con el sol de noche. Y yo estaba escondido al fondo y veía esa imagen familiar. Y yo me imaginaba ahí, era como un observador de esa situación. Esa impresión tengo. Mi papá mirando al sur, esperando la tormenta que nunca llegaba. Yendo al campo rápido porque se veía un humo y había un incendio en el monte que se llamaba La Compañía. Íbamos con pala y escobas y látigos a apagar el fuego y aparecía el puma con el miedo al fuego y mi papá con la pala y me decía: quédate quieto. Y el puma mostró los dientes y se fue. La iglesia, la comunión, el cementerio, los cambios de la estación. Al lado de mi casa había un conventillo que era de mi tío y de mi papá y de mi abuelo. Mirando mi casa de frente a la derecha, creo que ahora hay un galpón, ahí había un conventillo. Estaba don Francisco, el zurdo, después había otra persona grande, un jubilado, y atrás de ese conventillo había el escenario y una pista de baile. Y me acuerdo el Quique Galdeano ponía pasodobles, tangos. Y yo era un pibe que escuchaba los Beatles. Digo, poné los Beatles una vez. La cuestión es que nunca puso los Beatles, ni Creedence Clearwater Revival, etc. Así que nosotros nos dedicábamos a andar entre las parejas de los pasodobles, que era todo un circuito antihorario, todos giran así, ¿no? Pateando Juanitas, por ahí ligaba algún sapo. Las chicas sentadas al lado de su madre, autorizando o no que alguien venga a sacarlas a bailar. Cosas de pueblo. El chupado del pueblo, el loquito del pueblo, el famoso del pueblo, los tres boliches, Galdeano, Saluso y el último trago de Montoya. El tren, el coche motor, el hinojo para los conejos,
los cuises que cazábamos y que después los comíamos, porque eran ratones especiales de campo. El monte. En la casa de paterna, en el centro del pueblo, al frente de la parada de colectivo de la Cadol, mi abuelo hizo en esa casa una cuadra. Una cuadra que originalmente fue panadería, todos con un galpón como este del ferrocarril, con unas cabreadas de pinotea. Pinotea es un pino americano que hizo traer mi abuelo de Estados Unidos, venía en barco hasta Buenos Aires, de allá venía en tren, hizo traer dos vagones de pinotea y con eso hizo la cuadra, que es la misma madera que hay acá en el galpón del teatro. Esa cuadra fue panadería, después fue depósito de cereales, de maíz, sorgo, melilotus, trigo, cebada, que se secaba ahí en la cuadra, porque se tiraba todo el cereal en el piso y nosotros hacíamos como surcos, caminando descalzos para que la semilla se secara. Como un silo bolsa actual, digamos. Y estaba la cuadra llena de bolsas y ahí jugábamos las escondidas. Era un laberinto espectacular para jugar con mis amigos entre las bolsas, a la siesta. En ese tiempo que ellos tenían campo y todo eso, se trillaba más que nada maíz en esta zona, muy maicera, y se hacían las trojas y las parvas de bolsa. Y nosotros a embromar, entre medio de todos los hombres, a querer levantar bolsa. ¿Saben la fuerza que nos han aplastado? Claro. Escúchame, el físico mío, el físico de él, queríamos alzar la bolsa y allá nos íbamos con todo. Subirnos a la higuera y estar escondidos arriba de la higuera. El algarrobo bicentenario del lado de mi casa. Eso era Jorge Selman. Ahí me crié. Yo estaba en la Facultad de Arquitectura y tenía una angustia. No sabía si ir a jugar al ajedrez, si seguir con la facultad, si ponerme de novio. Y estaba así, en esa incertidumbre, y Susana Martini, la mamá de mi hijo, en ese momento se conecta con una amiga y van a la Alianza Francesa a tomar un taller de teatro. Yo la acompaño. Y justo en paralelo, en la Alianza Francesa, había un taller de mimo dictado por Juan José Cartí, mi primer maestro de mimo. Entonces yo, para acompañarla a Susana, digo, me voy a anotar. Total. Bueno, Susana dejó el teatro y yo seguí con Cartí 3 meses. Éramos 10 alumnos, quedamos 7. Y Cartí, con la mujer, le sale un viaje a Estados Unidos. Porque la mujer de Cartí era profesora de inglés y le había salido una beca. La cuestión es que quedamos 5 en la Alianza Francesa sin el docente, sin el maestro Cartí. Los otros se fueron y yo seguí y hice un espectáculo yo solo. Le pedí al director de la Alianza Francesa si podía hacer algo. Y así, con entrada gratuita, en una sala de la Alianza Francesa donde entraban 80 personas, hice 6 funciones a sala llena. Yo no lo podía creer. Sin embargo, en un punto, mi padre me miró y cuando estaba empezando a hacer mimo, me miraba y me preguntaba, ¿pero estás seguro que querés ser artista? Y en esa pregunta él lo que me quería decir, Ricardo, ¿y qué te parece si te pones un kiosco? ¿No te parece? Sin embargo, toda esa influencia de mi familia italiana típica, progresista, algo no me hizo seguir esa línea y tuve que resistir muchos años con la profesión. Y bueno,
digamos, no fue fácil. Marcel Marceau. Me encontré en una librería con un libro de Marceau y fue lo mejor que me pudo pasar. Después conseguí videos. Pero la foto de Marceau en ese libro, un libro extraordinario, que se lo regalé a Laurita, me hizo ver que yo continuara la foto. Hay una foto donde está con una posición. Entonces, mi imaginación completó esa escena y yo imaginé toda la escena que podía haber sido Marceau, haber hecho Marceau en esa fotografía, en ese fotograma. Bueno, Marceau difundió el mimo, pero bueno, los referentes fueron Chaplin, Buster Keaton, incluso Benny Hill. Bueno, J.T. Carty, como mi primer maestro, me pegó, porque yo lo vi por primera vez a él trabajar, moviéndose, cómo nos enseñaba a movernos, y una vez se pintó, hizo algo. Yo recuerdo que hizo algo como que iba caminando y salía un pájaro del corazón así, volaba y se caía, ¿no? Después, de nuevo, volaba por otro lado, se entusiasmaba y caía. Digo, yo quiero hacer eso. ¿Por qué no me pasaba a mí? Interiormente era eso. Siempre hay un obstáculo, ¿no? El motor del mimo es emocional. Y yo sentí una gran emoción cuando compré esa vela de Alsina. De todas maneras, en el taller con Carty, hacíamos el maquillaje en un ritual. Buscábamos el óxido de zinc, la vaselina y otros así, lo poníamos a baño María. Y Carty me enseñó a hacer mi propio maquillaje. Porque tiene usar el maquillaje que uno lo ha hecho, tiene una energía diferente. Igual que tiene una energía diferente cuando uno ha creado una escena. Soñé mi primera escena con el mimo. Fue un sueño, después con los años me di cuenta que era un sueño real que había subido desde el subconsciente. La idea era un tipo que estaba encerrado en una jaula. En un momento desea salir. Entonces hace fuerza, no puede salir hasta que respira, toma una fuerza adicional, no sé de dónde, abre y sale. Sale, corre, abre puertas, sigue corriendo, abre un muro, está cerrado, encuentra una llave, pasa, hasta que llega a Proscenio, se enciende la luz del público y ve el mundo. Ve a los demás, ¿no? Los mira. Por supuesto, el público, cuando el mimo se acerca al público, mejor no te acerques, mimo, porque... Entonces, los miro así y les sonrío y la verdad, no me gusta el mundo. Hay desconfianza, hay miedo, hay incertidumbre. Entonces empieza a recular y vuelve a la jaula, vuelve corriendo a la jaula, cierra y se queda feliz adentro de sí mismo. La jaula se llama. 10 de abril de 1982, yo debuto en el Alma Encantada del Teatro de Cosquín con Rubén de Lauro, después voy a la Alianza Francesa. Ese fue. Y 1982 fue el despertar con la democracia en el 83 también. Y justo vino a explotar en mí el mimo con la democracia. Estuve en festivales latinoamericanos de teatro, en el Teatro San Martín, estuve en la muestra oficial, en la lateral, en el contrafestival. Trabajamos en la calle, en las cárceles, en los colectivos, en los geriátricos.
en las escuelas, en los clubes. Me acuerdo, hacíamos campañas de educación vial contra el alcoholismo, una gira nacional contra el SIDA. Fue una explosión de creatividad y de propuesta, y el mimo encontró su sitio. Bueno, después tuvieron las giras por Santa Fe, Buenos Aires, Uruguay, Brasil, Chile, digamos. Pero yo nunca pensé que el mimo me fuera a ubicar en un sitio. Me ubicó en un sitio que no había nadie. Pero aparte, digamos, también hice mucha docencia y empezaron a aparecer, digamos, porque se puso de moda, con el despertar de la democracia se puso de moda el teatro y se puso de moda el mimo. Y también empecé a dar clases. Bueno, yo ya había tomado clases de pantomima con un alumno de Saluzzo, Eduardo Palacios. Y él me dijo, yo tomé clases con Ricardo Saluzzo. Bueno, me quedó esa idea, no lo conocía. Entonces cuando salía una gacetilla de algún taller, de algún curso, y escuché taller de pantomima dirigido por Ricardo Saluzzo en Radio Nacional. Ahí dije, dije, tengo que ir ahí. Y fui a Radio Nacional. Estaba la secretaria en su escritorio y le digo, vengo para anotarme en el taller de Ricardo Saluzzo. Me dice, no te puedo anotar. Y me muestra la planilla y había 88 inscriptos. Me dice, son demasiado, no te puedo anotar. Y yo toda ilusionada, así, veo que viene Ricardo, que sale del auditorio, y me fui derecho a hablar con él. Le digo, mirá, yo tomé clase con Eduardo Palacios y quiero tomar clase con vos. Y Ricardo le dice, chica, anótala. No, Ricardo, mirá la cantidad que son, anótala. Un docente bastante riguroso, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es el precalentamiento de un ejercicio. Consistía en, ponía él una música y nos debíamos mover al ritmo de la música. Bueno, terminaba la canción, va de nuevo, ponía la música y debíamos movernos otra vez. En el cuarto tema ya la energía no da más y él, vamos, más fuerza, respiren, muévanse, dale, se puede, y vamos. Y nos hacía sacar fuerza y energía con sus palabras, ¿no? O por ahí golpeaba con un palo el piso, marcando el ritmo y que nosotros pudiéramos exigirnos más. Eso era muy intenso, las clases eran muy rigurosas, muy intensas. Recuerdo que estaba dando clases en Radio Nacional con mi hijo chiquito, tenía 2 años, era 87, 88, ahí. Yo tenía como 50 alumnos, en 60 divididos en 2 o 3 días a la semana. Viernes, sábado y domingo actuaba en el subsuelo de Radio Nacional, así que tenía una actividad muy frenética. Y había un barbudo, que no recuerdo el nombre, que tuvo un mes, y me dice, Ricardo, me voy a ir del taller, te agradezco. Sí, le digo, bárbaro. Me dice, pero te quiero dejar un libro, porque creo que este libro... Bueno, me dice, toma, te regalo este libro. Digo así, comentarios psicológicos acerca de la enseñanza de Gurdjieff, del cuarto camino. Digo, pues, todo un trabajo psicológico respecto del trabajo interior. Entonces empecé a leerlo y tuvo un matrimonio fantástico con el mimo, porque yo era lo que estaba necesitando para tener un fundamento interior.
se me abrió la cabeza. Y esas ideas han sido y son las que signan toda mi actividad. O sea, no es que a mí se me ocurra la chatarra, ni que se me ocurra hacer objetos de diseño, o hacer esta u otra escena, o animar eventos, o pintar, o escribir. Todo eso, el territorio personal está asignado, empapado de las ideas del Cuarto Camino. Estuve 10 años ahí, llegando a fin de mes de casualidad, ayudado por mi papá y por mi mamá, hasta que empecé a vivir del bordero, de la entrada del teatro. Pero simplemente asomé un poquito así para estar un poquito más tranquilo. Pero el momento clave, el momento de inflexión llegó en el 2001 con la crisis. Ahí yo recuerdo que iba en bicicleta a la casa de mi novia con 20 pesos en el bolsillo. Del centro a Barrio Jardín. 20 pesos tenía. Me contratan en un casamiento y yo iba a los eventos, a los 15 años, a los casamientos, a las fiestas empresariales y hacía las escenas que ya estaban pautadas con música, o sea, improvisaba un teatro en el evento. Por ejemplo, iba a un casamiento y hacía el casamiento, ¿no? Se paraba antes, después del postre, se apagaban las luces, aparecía y hacía un tríptico del casamiento, es decir, cómo se conocieron, la iglesia, la fiesta con la suegra, el suegro, los invitados y después la noche de bodas en el hotel. Esa era la escena. Terminaba, por supuesto, ahí en un orgasmo total, en la luna de miel. Bueno, llego al evento y no había lugar para hacer lo que yo sabía hacer como en el teatro. Pero apareció la idea de que yo no podía irme sin hacer algo. Aparte ya había cobrado, ya estaba ahí, así que estaba obligado a hacerlo. Entonces salí como mimo por las mesas. Brindando con una copa imaginaria, saludando, haciéndome el mozo, saludando a las mujeres. Estoy enamorado de ti, ¿cómo le va, caballero? Haciéndome el sommelier o el enólogo. Hay tantas cosas para caminar por la fiesta que... Bueno, y ahí nace la animación de eventos. Empiezo a desarrollar eso, contrato gente que eran actores, actrices, pero no estaban preparados para actuar en un evento, porque el evento es muy especial. Cuando hay 30 mesas, y en las 30 mesas hay un bife de chorizo, con ensalada y papas fritas, yo no puedo acercarme a ese señor y hacerlo reír. Tengo que ingresar en esa zona del postre, del evento, que ya la gente quiere sonreír para digerir mejor lo que ha comido, se está preparando para el baile, ya se ha soltado un poco, ya diluyó el tipo ese que se sentó al lado de la mesa y que no se lo banca, pero bueno, ya se puso a charlar y está en otra situación. Entonces ahí entramos nosotros y animamos el evento. Ya hicimos la recepción y después animamos el baile. Eso de los casamientos, la fiesta privada era algo nuevo. Yo nunca había ido a animar, porque después era ir a animar, a actuar, pero a hacer que la persona que está ahí la pase bien y se sorprenda, se ría, se divierta. Y de repente empezamos a construir este oficio, que Saluso era la punta de lanza. Él después salía con su perro, que tiene un perro muy bueno, o con algún personaje, y bueno, y se escuchaban las risas de todos lados. Era muy divertido, era llegar y él estaba siempre con una actitud de simpatía, con un tono emocional alto. Entonces, eso era muy bueno. Hay una frase de él que quedó medio para la historia que es... no, tranqui, ¿cuánto estamos? No, tranqui, pero métele, nene, métele.
tranqui, pero métele, nene, ¿no? Era muy bueno. Primero te tranquiliza, después dice, bueno, pero... No, tranqui, pero métele, nene, métele. El mimo es un comodín. No necesita casi nada. Lo que sí no puede faltar es el sentido del tacto, la proyección del gesto. El sentido del tacto uno cree que es cuando hace contacto, pero en realidad el sentido del tacto también es a distancia, ¿no? Bueno, y después también hay telepatía y a distancia, más distancia. O sea, lo puedo tocar, puede haber una distancia o puede haber una transmisión. Eso es chino básico, es, digamos, ciencia ficción, pero la telepatía pareciera que existe. Entonces, esa proyección de la humanidad es centro emocional del gesto. Es una proyección. El silencio es clave. ¿Por qué? Porque el mundo psicológico es silencioso. Es decir, yo no es que me reprima hablar. Lo que tengo que decir y lo que tengo que transmitir no puede ser transmitido con palabras. Entonces ahí estoy en un problema. Yo tengo que transmitir corporalmente. El cuerpo se cae, se levanta y se fija, abre los ojos, se sorprende, va hacia allá, duda, va hacia allá. Y esto es un lenguaje, pero es un lenguaje, primero hay un movimiento interior y después la expresión del cuerpo. En cambio, con el lenguaje hablado, yo puedo hablar y después viene la emoción. Yo no puedo hacer un gesto si no surge de adentro, igual que el movimiento. Primero va la mano, después el brazo, taca, taca, taca. No, primero va el hombro, después el brazo, el antebrazo y después la mano. O sea, es así, no es al revés. No va la mano primero. En el movimiento orgánico sale primero el músculo mayor y después va hacia, o sea, de lo denso a lo sutil, ¿no? Y por eso, digamos que es una maravilla el mimo porque no usa esta parte. Esta parte es la parte más baja de la cara. El lenguaje hablado yo siempre dudo. Es más, dudo de todo lo que estoy diciendo. Es capaz que estoy metiendo la pata, y equivocándome de acá a la China. Pero no tengo otro remedio, tengo que usar la palabra. Cuando uno dice el mimo en Córdoba es Ricardo Saluzzo. Definitivamente. Es serio. Y mucha gente ha pasado por los talleres de Ricardo. Así que yo creo que Ricardo Saluzzo es indiscutido. Cualquier actor de teatro que exista en Córdoba, no existe otro mimo que Ricardo Saluzzo. Así que él es el referente número 1. Tengo un recuerdo de cuando él ya se había ido de Juárez Selman, de esto de que prendías la tele y estaba en la propaganda, que salía él, televisor blanco y negro, obviamente, y tengo el recuerdo de ver como que ver su rostro, o me hago esa imagen, ¿no? De ver su rostro pintado de blanco y una propaganda diciendo el silencio es Saluzzo, y que presentaban su obra de teatro de Ricardo Saluzzo. Escuchar el EB3 haciendo propaganda de esta obra de teatro que iba a estar y bueno, las noticias llegaban por los medios que no eran tan masivos como ahora y bueno, y ahí vos te enterabas que como que él estaba y parecía como que que había triunfado, no parecía, sino que vos veías que ese triunfo de alguien de Estación Juárez Selman se plasmaba porque estaba en la propaganda de un medio de Córdoba, de la televisión, que para nosotros era totalmente inalcanzable, ¿no? A ver. Falta muy poco para Navidad. Procesadora Black & Decker, corta, troza, pica, raya, bate, cuota de 149.000 australes. A ver. Vértice musical, 25 de mayo 25, Nuevo Centro Shopping. Pagás el 10% menos del abono por un año. ¿Escuchaste bien?
Con Provencred pagas el 10% menos de multicanal por un año. Cualquiera se da cuenta. Multicanal con Provencred. La verdad que la gente me conoce porque hace muchos años que estoy en el medio. Y además también es por un pequeño corto que salió como 5 años seguidos en Canal 10. Mandaba yo a dormir a los niños a las 10 de la noche. Entonces iba de gira al interior y le decía, va a venir el mimo de las 10 de la noche. Cuando me vine a Juárez Celman porque nació mi hijo y con mi mujer nos vinimos a Juárez Celman porque quería que mi hijo Marcos conociera Juárez Celman y se criara acá. Y ahí empecé a hacer el escenario y empecé a producir algunos espectáculos que traía de Córdoba, títeres, obras de teatro y por supuesto la inauguración del teatro la hice con mimo. Y fue una experiencia espectacular porque, como dice la nota del diario, fue el sueño del pibe porque siempre el actor está rengo, está sediento de un espacio propio. Así que ahí apareció el Teatro La Cuadra. Estuve 2 años y medio, casi 3 años trabajando ahí. Y como todo, después se fue diluyendo porque me fui a Córdoba, empecé a hacer giras. Pero, digamos, lo más interesante de La Cuadra, está bien, fue el teatro y fue la gente en el pueblo que iba y hacía cola. Era una cosa muy rara acá en Juárez Celman, que hubiera un teatro y la gente hiciera cola para ver los domingos a la tarde los títeres. Pero lo que más recuerdo fue que yo invité a 10 actores experimentados ya a hacer teatro justamente experimental en La Cuadra. Esa fue una experiencia única porque imaginen 10 personas experimentando el transmitir una experiencia, ya sea respirando olores, creando sonidos, incluso poniéndonos en calzoncillos, teniendo péndulos que rasgaban cuerdas con sonidos, haciendo experiencias de pintura, pintar al otro, jugar a las escondidas. Bueno, fue una experiencia casi una catarsis de teatro. Una anécdota en eso. Estábamos ahí, todo el grupo, y dice, bueno, vamos a ir a Juárez Celman, en mi casa, tengo un galpón, ahí tengo mis discos, el tocadisco, un pequeño escenario, vamos a trabajar ahí. Y uno dice, ¿y qué le decimos al chofer? O gritamos, ¡Saluso! ¡Saluso! Paramos. Dice, no, díganle al chofer que los deje en la puerta de mi casa. No. ¿En serio? ¿Sí? Díganle al chofer. Díganle que los pare ahí, en la parada de Saluso. Nos quedamos. No. Fuimos a la estación de Córdoba, subimos al colectivo y le dijimos al chofer, ¿nos puede bajar en la casa de Saluso? Bueno. Y arrancó, no podía
no podía ser. Parada de Saluso. No, nosotros estábamos como niños con juguete nuevo, así todo. No, era cierto. Nos reíamos, así que eso como anécdota nos quedó increíble. El perro, el Suki. Así que bueno, sentíamos así como esa familiaridad, porque él nos hacía parte de su familia, de su casa. Recuerdo de la cuadra justamente cuando estaba en todo el armado de este teatro, que iba a ser el primer teatro de la ciudad, aparte de la mano de Ricardo Saluso. Era como de decir, wow, voy a ir a la sala de teatro y lo voy a ver. Y eran los preparativos, vivía más o menos a 2 cuadras de donde estaba la cuadra, y veíamos como mucho movimiento y no podíamos ver lo que pasaba adentro, en el preparativo de la noche inaugural de esta sala, ¿no? Y después, cuando llegó esa noche, no, yo te digo que son de las cosas que recuerdo con mucha alegría de poder estar participando en ese lugar y de una inauguración. Era como muy fuerte para los que vivíamos acá en Juárez Selman, que no había ni siquiera luz en las calles, y llegábamos y había una luz tenue al fondo de este salón, porque bueno, era la cuadra de la panadería, un lugar que era grande y con muchas cortinas negras. Tengo así el recuerdo y bueno, y con la intriga de qué íbamos a ver en ese lugar. Y la verdad que también conocí Juárez Selman un poco por él, que era su tierra, también cómo lo ven a Ricardo acá, que es una persona, si bien es muy talentoso, también lo ven muy humano acá, muy de acá. Y yo me sorprendí mucho de lo que es Juárez Selman, la verdad. Yo me imagino su asombro al encontrar un objeto. Y supongo que también me imagino en ese universo desde la pintura. Un universo lleno de galaxias adentro. Y él lo quería compartir. No se lo guardaba para él. Porque como te digo, él, si se le surgía, o escuchaba una música, él enseguida agarraba el teléfono y llamaba, y me llamaba, y mirá, escucha esta música, ve qué se te ocurre. Si me imaginé esto. Entonces yo creo que al encontrar objetos, él se debe haber imaginado también un montón de cosas. O los acumulaba porque decía, ay, esto puede servir para algo y no sé para qué. Y tenerlos y mirarlos hasta que el objeto solo le mostraba su forma y él después lo armaba. Ese universo él lo quería compartir siempre. Un objeto podría ser una analogía del hombre. Y justamente lo eólico, lo que gira, significa que se está moviendo, que está equilibrado, que es sutil porque viene una pequeña brisa y se mueve, y viene un viento de 100 kilómetros por hora y lo resiste. Eso sería un hombre verdadero que es sutil y al mismo tiempo fuerte. Un hombre o una mujer, por supuesto. Pero esto, después lo descubrí. Yo quería hacer una escultura que se moviera. ¿Por qué iba a ser una escultura quieta? Se me ocurrió, ¿por qué no se mueve? Y después descubrí, y acá me voy a la banquina, descubrí que en realidad lo que yo estaba haciendo era un mantra. Una repetición de algo equilibrado, porque los budistas hacen girar Después lo descubrí. Los budistas tienen un aparatito que hacen girar y que está lleno de oraciones. Y eso que gira esparce la oración a todo alrededor. O sea, bendice a todos los demás. Le digo, claro. Pero después no hace mucho que descubrí eso. Y claro, yo quiero que gire eso porque en realidad tiene la virtud de moverse, es estético porque no sirve para absolutamente nada. Es una artesanía que tiene, es algo que no es simple la artesanía porque le da vida, lo siente. Ricardo es muy amoroso con esas cosas. Él cuida cada detalle
él tiene que estar seguro incluso de que todo esté funcionando bien, de que nada se salga del lugar. Todo lo que él hace puede ser un remache, puede ser un tornillo, pero no hay nada que esté soldado. Todo está sujeto por tornillos, por remache, pero no la soldadura. Y me llamó la atención porque es más seguro, es algo más sencillo de hacer, pero él decía que lo hace de una manera que se pueda armar y desarmar en cualquier momento. El otro día estaba viendo en Estados Unidos, hay un súper escultor eólico que se dedica a poner las esculturas en geriátricos, en lugares donde hay gente con problemas psiquiátricos, en hospitales, en escuelas, porque la gente como que tranquiliza ese movimiento, ¿no? Una cosa que siempre lo ves distinta, ¿no? Y está hecho, un detalle no menor, está hecho con chatarra. Y acá es otro el punto. No está hecho con cosas nuevas. Está hecho con material viejo, que está cargado de hidrógeno, está cargado de historia. Una tarde empezamos a armar y al otro día, cuando ingreso a las 7 de la mañana, sentía bulla en la vereda y me llamó la atención. Cuando salimos a ver, el alambrado de Cipco sobre la vereda estaba lleno de chicos de guardapolvo blancos, enloquecidos, chicos y papás, porque van acompañados con los papás, mirando. Fue el asombro, deleitarse con lo que estaban viendo. El hecho de haber donado sus esculturas eólicas, que para un artista son sus niños, sus logros, es parte de la esencia de uno, que él los done abiertamente para que toda la gente tenga acceso a verlos, a disfrutarlos, realmente habla de ese corazón generoso, de ese corazón humilde que todos conocemos, y del amor que tiene a su ciudad natal, a la ciudad donde lo vio crecer, donde él se desarrolló. Así que a mí realmente me llenó de alegría, me puso muy feliz saber que él está en nuestros proyectos, que él está en nuestro padrón, digamos, cultural y artístico como ciudad, ¿no? Y que una persona nuestra como un referente, un verdadero embajador cultural, porque eso es lo que es, o sea, embajador que nos va a representar hacia afuera, excediendo la frontera de Juárez Celman, como hijo de Juárez Celman que nos esté representando donde él esté, es para mí una alegría inmensa, conociéndolo, queriéndolo como lo queremos y sabiendo la persona que es, ¿no? Así que para mí es muy, muy importante. Creo que con haber coronado la gestión, ¿no?, con la apertura del Norte Teatro, y que la primera presentación de esa apertura sea Ricardo Saluzzo con un nivel de excelencia, que después pudimos hacer también el Juárez Celman Te Mima, que vinieron mimos a nivel internacional, y que poder hacer estas intervenciones que tal vez lo soñamos, pero que la pudimos hacer realidad porque también estuvo la generosidad de él, ¿no? La generosidad de Ricardo Saluzzo de decir, voy a devolver a Juárez Celman, o voy a volver a Juárez Celman y darle un poco de mi arte, de toda la cultura, de todo lo que mamé a nivel internacional, nacional y provincial, y cerrarlo acá en nuestra ciudad. Para mí es un orgullo, ¿no? Entonces, cuando llega la noche de los mimos de Juárez Celman y lo vemos presencialmente, que no es una actividad que sea normal, de que uno puede ir al teatro a ver muchas cosas, pero es muy raro ver mimos, decimos con qué nos íbamos a encontrar. Y verlo a él ya fue esto de decir, wow, lo estoy viendo con la cara blanca, lo estoy viendo como me lo imaginé siempre. Y después la intriga esto, che, los mimos no hablan, me iré a aburrir, ¿cómo será? ¿Cómo se desarrollará la obra? Y lo que generó con el público, y estaba todo este Norte Teatro lleno, y las escalinatas, que no sé si se llaman escalinatas, bueno, también llenas de chicos chiquitos, y que él despertaba el aplauso, esa emoción de la que hablaba, de decir, siento que aplauden, nos hace reír, nos emociona, y al punto de la lágrima,
y después poder haber concretado después de tantos años toda esa comunión que hicimos los juarecelmenses con él, para mí fue un momento maravilloso. Para mí fue una alegría tener el deseo de hacer o de gestionar o producir un encuentro de mimo en Jorge Selman. Es muy difícil hacer un encuentro, hay que financiarlo, hay que encontrar los actores ideales, y fue el resultado natural de haber estado con la parte de cultura en las esculturas eólicas y con el hallazgo de abrir el galpón, que me parece un ámbito espectacular. El mismo encuentro que para mí fue muy como una pequeña realización, ¿no? Personal, porque hacer un encuentro, yo siempre quise hacer un encuentro de mimo y nunca se había dado. Se dio una vez que fue un primer festival, pero fue clandestino de mimo porque no fue nadie, así que en este caso fue un éxito, se difundió por los medios, la gente estuvo contenta. Entonces volver a Jorge Selman, a mi primer amor, y que en el encuentro también tenga y encuentre el amor, para mí fue un despertar. Un despertar. Nunca lo había visto actuar, así que cuando se hizo el festival realmente verlo al frente me llenó de alegría, de emoción y bueno, fue muy importante, fue muy lindo. Disfruté muchísimo del evento, disfruté muchísimo de la función. Yo agregaría que Ricardo capta un público que no es solamente un público, una élite o un público muy selecto. Esa interacción que hay entre el artista y el público se vio reflejada también en los chicos, lo que realmente manifiesta o refleja lo amplio que es este artista, ¿no? Muchos dicen que, como es el refrán, que nadie es profeta en su tierra. No, pero él lo cambió. Él lo cambió porque se desempeñó muy bien, me gustó, y a muchos con los que he hablado, ¿no es cierto?, le ha gustado la escena que hizo, todo lo que hizo, mejor dicho, con todo. Aparte, vos lo ves, es un tipo muy sociable con todo. O sea, no tiene drama, es muy dado, digamos. No ha cambiado, en eso no ha cambiado nada, ¿eh? En eso no ha cambiado nada. Desde que empecé a trabajar en Estación Jorge Selman para la municipalidad, empecé a conocer las historias que hay. Por eso, que Ricardo Sanuso sea parte de la historia de Jorge Selman, yo dije, no podía faltar, ¿no es cierto? Valoro, voy aprendiendo, yo voy valorando muchísimo donde vivo. Y Ricardo me parece que es encantadora. Conocerlo como persona, muy consejero, muy buena onda. Felicito a quien esté dirigiendo todo esto porque lo hayan puesto a Ricardo ser ilustre de nuestra ciudad. Él lleva el pueblo en el corazón y ama el arte, así tanto el arte como el pueblo lo lleva prendido. Entonces él va a tratar de dar lo mejor de sí. Tener un embajador cultural como Ricardo Saluso es de demostrar que Estación Jorge Selman podrá hacer muchas cosas, ¿no? De que por ahí nosotros tenemos el concepto de que Estación Jorge Selman es chiquito, es pequeño, es ¿cuáles son las cosas que pueden suceder acá? Y Jorge Selman ha dado muchas cosas lindas que pueden suceder. Y de pronto, ¿quién nos represente culturalmente en un ambiente que no es tan común? Porque a lo mejor, sin desmerecer, hay otras actividades como la música, a lo mejor el folclore tiene mucho más representantes, entonces como que es más fácil llegar a demostrar lo que uno es y ser de excelencia, porque son muchos.
pero tener un embajador como Ricardo Saluzzo con la excelencia de su trabajo, recorriendo el mundo y que ahora sea nombrado embajador, a uno lo enorgullece, ¿no? Y vos decís, qué bueno poder haber hecho, tener a esta persona tan entrañable y tan querida por nosotros como nuestro embajador cultural. Bueno, fue un halago. Puedo decir todo lo que se tiene que decir en este momento cuando te dan un premio, un reconocimiento a la actividad. La verdad que me sorprendieron. Sinceramente no me siento merecedor, pero esto se dice siempre. Uno se tiene que hacer responsable de lo que le han dado y estar a la altura. Pero todo lo que puedo decir es lo que siempre todo el mundo dice cuando le entregan un Oscar, y todo el mundo no puede salir de ahí. Yo quiero salir de ahí, pero no me sale otra cosa que agradecer ese embajador cultural que me queda absolutamente grande. Alejandro Smith, un poeta villamariense, en el año 85, vio mi trabajo y me hizo un poema, me lo dedicó. Y justamente eligió las palabras para describir al mimo. Hay entre nosotros un silencio de 2000 años. Cuando muevo un pie o abro así de grande los ojos, y si extiendo la mano modelando el aire, toda esa callada tradición estalla, porque el mimo trabaja con la nada y allí esculpe su don, el movimiento. Hay entre nosotros una hermosa complicidad. Si logramos extender los brazos y en el vacío sentir amantes, o si logramos sentarnos así, como si fuera una espera, sucede que aquí guardo mis palabras y les dejo por función un gran silencio. En este espacio, donde con mucho, o en realidad con tan poco, ofrezco lo que de vos y vos y vos recibo, o sea, sus terribles y maravillosos corazones, en un gesto como este, que ha crecido en 2000 años.